Listo, ya está. Y ahora voy a compartir la pantalla. Listo. Entonces me avisan si ya ven el PPT. ¿Pueden verlo? Ya. Sí, gracias. Gracias a todos. Entonces vamos a comenzar, ¿no? Supongo que ya han hecho sus apuestas, ¿no? Habrán apostado su ingreso en la final de la Champions, algo así. O todavía. No, esperemos que gane el Madrid, ¿no? Aunque el Liverpool es un equipazo, ¿no? Juega muy, muy bien, ¿no? Pero bueno. Entonces vamos a comenzar, muchachos. Felizmente, ya llegamos a la última parte de lo que es la historia de la filosofía. Esta es la última parte de la semana 10, que vamos a ver la historia de la filosofía contemporánea, ¿no? Cerramos en este caso con Wittgenstein y esta disputa, ¿no? Esta controversia, mejor dicho, que hubo entre el Círculo de Viena y Karl Popper, ¿no? Sobre el método científico, ¿no? Entonces, eso vamos a ver hoy día, ¿no? Antes de ver la final, de la Champions. Y vamos a hablar un poco, pues, de Wittgenstein, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Cuando recién comenzaste la CEPRE-UNI, allá por el 2018, ¿no? Cuando Cuevas se falló ese penal frente a Dinamarca. En esa época, ¿te acuerdas que te dijeron que Wittgenstein pertenece a este movimiento analítico, ¿no? O sea, en la historia de la filosofía, a Wittgenstein se lo encasilla, se lo ubica dentro de la famosa filosofía analítica, o también conocido como el movimiento analítico. Pero déjame decirte que este movimiento analítico, o esta filosofía analítica, está liderada, ¿no? Por dos filósofos importantes, ¿no? ¿Quiénes son esos filósofos importantes que lideran el movimiento analítico? Si te preguntan en el examen, ¿no? ¿Quiénes son los miembros, los representantes más importantes de este movimiento analítico al cual se va a unir Wittgenstein? ¿Tú qué vas a marcar como respuesta? ¿Vas a marcar Benzema y Modric? ¿Vas a marcar Benzema y Toni Kroos? ¿Vas a marcar como, como respuesta? No. Vas a marcar como respuesta, por ejemplo, que los dos representantes más importantes, incluso fundadores del movimiento analítico, son el alemán, ¿no? El alemán Frege, perdón, me estoy olvidando, Frege, y el inglés Bertrand Russell, ¿no? Gottlob Frege, el alemán, y Bertrand Russell, el británico, el inglés, son los miembros fundadores de este movimiento analítico. Y lo curioso es, ¿no? Si tú revisas la Wikipedia, ¿no? En vez de revisar el OnlyFans, por ejemplo, te das cuenta que tanto Frege como Russell no solamente son filósofos, sino también son matemáticos. Y esto es importante, ¿saben por qué? Porque te recordarás, ¿no? Sobre todo aquellos que son cicleros, recordarán el siglo pasado, cuando hicimos lógica, cuando hablamos de la lógica proposicional, ya entendida como lógica formal, pues en ese momento quienes van a construir, quienes van a edificar esta ciencia formal llamada lógica, va a ser Frege y Russell, porque ellos estaban muy interesados como matemáticos, en demostrar los principios de la matemática. ¿Y cómo van a demostrar los principios de la matemática? Tanto Frege como Russell, su intención es demostrar los principios de la matemática con los principios de la lógica. Pero hasta ese momento, pues la lógica que existía
era la lógica silogística de Aristóteles, que estaba literalmente así, pues, ¿no? Escrita en palabras, en oraciones, es decir, para que me entiendan en castellano, ¿no? No tenía símbolos ni signos. Entonces, tanto Frege como Russell se encargan de darle toda esa estructura sintáctica, formal a la lógica, para que alcance la precisión de la misma matemática e incluso sirva como herramienta la misma lógica para demostrar los principios de la matemática. Eso, si te habrá contado tu profesor de aritmética, por ejemplo, ¿no? O te quedas dormido en tu curso de aritmética, no creo, ¿no? Pero en tu curso de aritmética, tu profe te habrá dicho que hay dos corrientes que aparecen en la matemática a fines del siglo XIX y comienzos del XX, que están muy interesados en demostrar los fundamentos, los principios de la matemática. Y una de esas corrientes matemática, una de esas corrientes matemáticas es la corriente matemática liderada por Frege y Russell, que es llamada con el nombre de logicismo, obviamente porque quieren que la lógica demuestre los principios de la matemática, ¿no? La lógica es el instrumento para demostrar los principios de la matemática. Pero había otra corriente, que es la famosa corriente del formalismo. Esa corriente del formalismo que está liderada en ese entonces por David Hilbert, va a sostener lo opuesto. Va a buscar demostrar los principios de la matemática, más bien con los principios de la aritmética, es decir, con los mismos principios de la matemática. Son, como se pueden dar cuenta, mientras ven la antesala del partido, son dos corrientes distintas, ¿no? Pero tienen como un objetivo común en común, ¿no? Demostrar los principios de la matemática. Uno con la lógica, el otro con la misma matemática, ¿ok? Pero lo curioso es que como Frege y Russell hacen hincapié en esta idea de que la lógica es el instrumento para demostrar la matemática, para demostrar sus principios de la matemática, eso mismo que está ya en el ámbito de la ciencia, de la misma matemática, lo van a llevar al plano filosófico. Y se van a dar cuenta, incluso eso mismo va a repetir Wittgenstein, de que el lenguaje lógico es un lenguaje ya muy preciso, ¿no? Muy exacto, me da precisión, exactitud, es muy riguroso para hablar, para demostrar los principios, por ejemplo, de la matemática. Entonces, eso mismo quieren aplicar ahora a la filosofía, porque ellos se dan cuenta que en la filosofía hay muchos problemas filosóficos que parecen no tener solución o que no se explican de manera muy clara. Y recuerden que ahora que estamos a inicios del siglo XX, yo les dije la clase pasada que el movimiento analítico, o lo que se conoce como la filosofía analítica, es una corriente contemporánea que coexiste en la misma época con el famoso existencialismo. Y ahí yo les mencioné que dentro del existencialismo, donde tenemos muchos autores, sobre todo franceses, el más importante venía a ser un alemán, que era Martin Heidegger, que por hablar por la pregunta por el ser, terminó hablando por la pregunta, o mejor dicho, reflexionando acerca de la existencia del hombre, ¿no? Y eso lo llamó a la existencia del hombre, le llamó con el nombre de Dasein, ¿no? O ser ahí. Y de ahí comenzó a acuñar nuevos términos sobre el Dasein para poder explicar la famosa pregunta por el ser. Por eso yo les dije que en ese famoso libro, El ser y el tiempo, cuyo autor es el mismo Martin Heidegger, hay términos bastante confusos como la nada nadea, la temporalidad es la maduración del tiempo, etc. Entonces esos conceptos, esos problemas que plantea Heidegger en el ámbito filosófico parecen no tener solución, ¿no? Parecen ser muy enrevesados, muy complicados de entender. Entonces, ante esa disyuntiva, los miembros del movimiento analítico aplican la lógica a los problemas filosóficos. Los problemas filosóficos, cuando son revisados, estudiados por la lógica, literalmente, así como tus esperanzas del ingreso a la uni, se van a disolver, ¿no? Se van a desvanecer después del examen del domingo, ¿no?
Eso, en el ámbito del movimiento analítico, es que los problemas filosóficos se resuelven, ¿no? Se disuelven simplemente con el uso claro, directo y riguroso del lenguaje lógico, del lenguaje proposicional que había creado tanto Frege en su famoso libro La conceptografía y en el caso de Bertrand Russell en De Principia Matemática. Por eso, los miembros del Círculo de Viena, todos ellos van a estar interesados en el lenguaje lógico para solucionar y aclarar no solo los problemas filosóficos, sino también todo concepto filosófico que se usa. Y eso, ¿quién va a heredar? ¿Quién va a heredar? ¿Tu tío Peter? No, ese ni siquiera sabe gobernar. Va a heredar, por ejemplo, Ludwig Wittgenstein. Y profe, ¿cómo se conoció Wittgenstein con los miembros del círculo, perdón, con los miembros del movimiento analítico, ¿no? ¿Cómo llegó a ser parte de todo este movimiento? Sencillo, porque recuerden que Wittgenstein, si ustedes revisan Wikipedia, que paran revisando esa fuente, no solamente fue filósofo y matemático, sino también fue ingeniero. ¿Y dónde fue ingeniero, profe Wittgenstein? ¿Estudió en la uni? Como dice el eslogan de la uni, ¿no? No. Wittgenstein estudió ingeniería, ¿sabes dónde? Aprende en la Universidad de Manchester. En la Universidad de Manchester, Wittgenstein entró a estudiar ingeniería aeronáutica. No como ustedes que se van a ingeniería económica, ambiental, porque ahí es más fácil. Ingeniería física, ¿no? Porque ahí ya la hago rápido, ¿no? Y ya luego me cambio. No. Wittgenstein ingresó a estudiar ingeniería aeronáutica, que es una ingeniería dedicada al diseño, a la construcción de motores para aviones, ¿no? Entonces, ahí estuvo estudiando Wittgenstein en la Universidad de Manchester. Pero les pasó a Wittgenstein justo lo mismo que a ustedes. Postularon a ingeniería económica, ambiental, ingeniería física, ingeniería química, porque ya no lo hacían para mecánica, ya no lo hacían para civil, ya no lo hacían para mecatrónica, ya no lo hacían para electrónica, y se mandaron por lo más fácil, ¿no? Con la esperanza de que cuando ingresen ya se cambien, ¿no? Pero ¿qué pasa? Al final se dan cuenta, ya en la uni, que no les gustó la carrera, ¿no? Que no era lo que ustedes pensaban, que no era lo que ustedes creían, se aburren y se van, ¿no? Eso mismo le pasó a Wittgenstein. Estudiando ingeniería aeronáutica en la Universidad de Manchester, se aburrió, ¿no? Se aburrió de la carrera. Ya no quería estudiar ingeniería. Pero en la Universidad de Manchester trabajaba, enseñaba Gottlob Frege. Le pide justo ayuda Wittgenstein a Gottlob Frege. ¿Cómo, para saber cómo lo podría ayudar, ¿no? Orientar, ¿no? Ahora que estudio, ¿no? ¿A dónde me voy? ¿A la César Vallejo o a la Villarreal? Una cosa así, ¿no? Pero Frege, como ya estaba mayor para ese entonces y era una persona muy mayor, le recomienda hablar con Bertrand Russell, ¿no? Y le dice que viaje a Londres, que vaya al sur de Inglaterra y se entreviste con Bertrand Russell. Ese consejo, perdón, sigue Wittgenstein, va a Londres, se entrevista con Bertrand Russell y Bertrand Russell, en esa conversación que tuvieron, que a partir de ahí incluso Wittgenstein va a ser ya discípulo de Bertrand Russell, Bertrand Russell lo convence a Wittgenstein que estudie, por ejemplo, matemática y filosofía. Y profe, en Londres, Wittgenstein, ¿dónde va a estudiar matemática y filosofía? ¿En el Chelsea o en el Tottenham? ¿Dónde va a estudiar, profe Wittgenstein, matemática y filosofía? ¿En la uni? ¿En la uni? No. Wittgenstein va a estudiar filosofía y matemática, no en el Chelsea, no en el Tottenham, sino aprende en la Universidad de Cambridge, ¿no? En la Universidad de Cambridge estudia
Wittgenstein, matemática y filosofía. Y ahí le va a enseñar Russell. Ahí Russell va a ser su maestro, su profesor, ¿no? Y le va a enseñar todo esto que te he dicho, de que el lenguaje lógico me permite resolver, solucionar los problemas filosóficos y también aclarar los conceptos filosóficos. Eso es la manera como Wittgenstein llega a ser parte de todo este movimiento. Por eso, por la influencia de Frege y sobre todo de Russell, desarrolla esas ideas y van a haber dos periodos, dos momentos en Wittgenstein, conocidos por los historiadores de la filosofía como el primer Wittgenstein y el segundo Wittgenstein. Ahora, si en tu examen del domingo, imaginemos, caso hipotético, te preguntan, el primer Wittgenstein, el que hace el famoso giro lingüístico, ¿en qué libro está representado? ¿Tú qué vas a marcar en el examen? ¿La Odisea o el Tractatus? ¿Qué vas a marcar en el examen? ¿La Odisea o el Tractatus? ¿Ah? Claro, muy bien, el Tractatus o el Tractatus. ¿Sí? La respuesta es el Tractatus, ¿no? El Tractatus. Ahí se representa el primer Wittgenstein. Profe, ¿y el segundo Wittgenstein, dónde se representa? ¿En la Odisea o en investigaciones filosóficas? El segundo Wittgenstein, muy bien, el de giro lingüístico se representa en las investigaciones filosóficas. Por eso, mira, no lo olvides nunca jamás, hasta que ingreses después del Mundial Qatar 2022, ¿no? El primer Wittgenstein del Tractatus, el que plantea el famoso giro lingüístico, ese reconoce que el lenguaje lógico es el lenguaje que representa el mundo, que es el lenguaje correcto, adecuado para representar el mundo, y que el resto de lenguajes no. En cambio, el segundo Wittgenstein, el de investigaciones filosóficas, que hace el famoso giro pragmático, no lo olvides hasta que ingreses después del Mundial de Qatar 2022, ese va a sostener no. Wittgenstein iba a decir literalmente, ¿no? Metí la pata, ¿no? Así como tu ex, ¿no? Que lo descubriste trampeando con otra, igualito, ¿no? ¿No? Me equivoqué, metí la pata, ¿no? El lenguaje lógico no es el único correcto. Hay más tipos de lenguaje que representan el mundo, que representan la realidad. Ese es el segundo Wittgenstein de las famosas investigaciones filosóficas. Entonces, ahora sí, pasemos inmediatamente a explicar el primer Wittgenstein, el famoso Wittgenstein del Tractatus, ¿no? Del Tractatus. Como les dije, el primer Wittgenstein es el que plantea el giro lingüístico, porque Wittgenstein va a reconocer que el único lenguaje que representa el mundo, el único lenguaje que me permite representar el mundo, es el lenguaje lógico. Incluso le va a decir que la estructura del lenguaje del ser humano es revelada por la lógica. Es decir, el lenguaje lógico es el lenguaje correcto para el ser humano. Por eso él va a tomar como al lenguaje, o mejor dicho, va a decir que el lenguaje, o mejor dicho, va a decir que la función del lenguaje es representar el mundo. El lenguaje describe el mundo. Obviamente, el lenguaje lógico tiene como función representar el mundo. Profe, ¿qué es el mundo? El mundo es la realidad, la naturaleza, todo lo que nosotros vemos alrededor, ¿no? Por eso el lenguaje lógico va a tener como función representar al mundo, la realidad. Lo va a describir. Profe, ¿y cómo lo va a describir? ¿Lo va a describir por WhatsApp? Así por los memes, stickers que ustedes mandan. No, lo va a describir mediante proposiciones lógicas, porque estamos hablando de un lenguaje lógico. Obviamente tienen que ser con proposiciones lógicas, ¿no? Si no, ya aparecerían en el turno tarde, pues, ¿no? Entonces, con proposiciones lógicas representamos el mundo. Y claro, obviamente esas proposiciones pueden ser verdaderas o como tu ex, falsas, ¿no? O falsos, ¿no? Por eso entonces, la función del lenguaje lógico para Wittgenstein
como va a representar al mundo, la consecuencia de ello es que me va a permitir aclarar las proposiciones que describen el mundo. Y ahí plantea su famosa concepción figurativa, ¿no? O la famosa teoría figurativa, que no es otra cosa que el famoso isomorfismo. Y el isomorfismo o la teoría figurativa consiste en que hay una correspondencia, una adecuación entre las proposiciones y los hechos atómicos y moleculares, ¿no? Para esto, les pongo esta diapositiva. Miren, Wittgenstein, si ustedes leen el Tractatus, Wittgenstein nos habla del mundo. Profe, ¿qué es el mundo? Como te dije, es la realidad, la naturaleza, todo lo que nosotros vemos alrededor. Pero dice además Wittgenstein que el mundo, la realidad, está conformada por hechos atómicos y hechos moleculares. Por eso, en otras palabras, el mundo o la realidad está conformado por una conjunción, por una unión de hechos atómicos y de hechos moleculares. Profe, ¿y qué es un hecho atómico? Un hecho atómico es la unión, digamos así, el vínculo entre dos cosas, es decir, entre dos objetos, pero ya con sentido. ¿Cómo es eso, profe? Un ejemplo. Yo puedo tener dos objetos, dos cosas totalmente distintas, como por ejemplo mi laptop y mi escritorio. Son dos cosas que si yo las pongo separadas, no tienen ningún sentido, no tienen ningún vínculo. Pero van a tener sentido mi laptop y mi escritorio cuando yo los uno, cuando yo los vinculo. ¿Y cómo es eso, profe? ¿Cómo es esa unión, esa vinculación entre la laptop y el escritorio? Muy sencilla, muy sencilla. Porque consiste en que yo agarro mi laptop y lo pongo encima de mi escritorio, ¿no? Para así yo poder tipear, hacer mis tareas, qué sé yo, o enseñar en la CEPRI, qué sé yo. Por eso esa unión entre la laptop y el escritorio me representa un hecho atómico. Y ese hecho atómico yo tengo que expresarlo con proposiciones, obviamente con proposiciones lógicas. En este caso, si es un hecho atómico, tengo que expresarlo con proposiciones, perdón, lógicas, es decir, simples. Por eso cuando yo veo que he puesto mi laptop encima de mi escritorio, la proposición lógica que va a representar este hecho atómico, ¿cuál va a ser? ¿Que el profesor de economía es un traumado? No, va a expresar la siguiente proposición. La laptop está encima del escritorio. La laptop está encima del escritorio. Me representa. Esa proposición es una proposición simple, atómica, que me refleja, que me representa correctamente ese hecho atómico que yo estoy observando, que yo estoy mirando. Y la conjunción de hechos atómicos me van a formar, ¿qué cosa? Hechos moleculares, ¿no? Es como si yo agarro, tengo mi laptop, tengo mi escritorio, pongo encima de mi escritorio mi laptop, pero por otro lado tengo mi libro de filosofía de la CEPREUNI y al costado tengo mi celular. Yo agarro, pongo mi celular encima de mi libro de la CEPRE. Y eso ya me representa un hecho atómico también, ¿no? Porque yo puedo decir, mi celular está encima, mi celular está encima de mi libro de la CEPRE. Esa es una proposición atómica que representa este hecho atómico. Pero si yo pongo a estos dos hechos atómicos juntos, vinculados, cerca, ya me representan esto de acá, un hecho molecular. Por eso cuando yo represento ese hecho molecular con una proposición
lógica con sentido, tranquilamente yo digo, la laptop está encima del escritorio y la proposición, la conjunción, ¿no? Y, y mi celular está encima de mi libro La Sepre. He unido, se dan cuenta, dos proposiciones atómicas simples con una conjunción. Y como he unido dos proposiciones simples atómicas con una conjunción, he formado entonces una proposición molecular que me representa un hecho molecular. Por eso, para Wittgenstein, toda esa conjunción, toda esa unión de hechos atómicos y moleculares me representan al mundo, o me conforman, mejor dicho, el mundo. Es así como él plantea, Wittgenstein, esta relación, esta adecuación. ¿Se dan cuenta? El famoso isomorfismo es que debe haber una adecuación entre el lenguaje lógico y la realidad, es decir, el mundo. El lenguaje lógico, que se expresa en proposiciones lógicas, como se dan cuenta, atómicas o moleculares, me van a representar o bien hechos atómicos o hechos moleculares, ¿no? Yo veo mi laptop encima de mi escritorio, la proposición lógica correcta que representa ese hecho atómico es mi laptop está encima de mi escritorio. Pero si yo veo un hecho molecular donde al costado está, por ejemplo, mi gatito con su pelota jugando, entonces yo lo represento, la laptop está encima del escritorio y al costado está el perrito jugando con su pelota. Otra vez he formado una proposición molecular. Se dan cuenta que es una proposición molecular conjuntiva. Y toda esa unión de hechos me representa la realidad, me representa el mundo. Pero siempre tiene que haber adecuación. Siempre tiene que haber adecuación. Por eso, imaginemos lo siguiente. Imaginemos lo siguiente para que vean cómo es lo que plantea Wittgenstein. Imaginemos, caso hipotético, ¿no? Que ya es casi un caso de la vida real. ¿Qué pasaría, ¿no? Por ejemplo, después de la final de la Champions de hoy día, que esperemos que gane el Madrid, yo me declaro, ¿no? Me mando a la profesora de razonamiento verbal de ustedes, ¿no? Yo me mando así con todo, así, ¿no? Le invito a comer al Chifa Brasil, ¿no? Ahí le pido su sopa guantán, su pollo enrollado, le compro ahí su gordita de Inca Kola, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final, después, me mando. Si ella me acepta, si ella me acepta, si ella acepta ser mi pareja, por ejemplo, ¿qué pasaría cuando ustedes, cuando regresen a la CEPRE o a la uni, me vean chapando con ella en la puerta de la CEPRE? ¿Qué van a decir cuando me vean a mí chapando efusivamente con la profesora de razonamiento verbal de ustedes? ¿Qué van a decir cuando me vean chapando, besando con ella? ¿Van a decir qué asco? ¿Van a decir qué asco? No. Siguiendo las ideas de Wittgenstein, van a decir tranquilamente, el profesor de filosofía y la profesora de razonamiento verbal son enamorados o son parejas. Se da cuenta que ese hecho atómico, yo, profesor de filosofía, su profesora de razonamiento verbal, en tanto somos pareja, en tanto somos pareja, ya formamos un hecho atómico. Somos un hecho atómico con sentido. Somos enamorados. Por eso el enunciado, o mejor dicho, la proposición lógica que me permite representar eso, ¿cuál va a ser? El profesor de filosofía y la profesora de razonamiento verbal son enamorados. Se dan cuenta que es una proposición atómica, relacional, ¿se acuerdan? Los cicleros no se deben olvidar que esta es una proposición atómica relacional, ¿no? A pesar que lleva una I, no es una conjunción, porque no se puede separar, no se puede dividir. Por eso se dan cuenta que esa proposición, el profesor de filosofía y la profesora de razonamiento verbal, son enamorados, son pareja, son amantes, son esposos, qué sé yo, representa
guarda correspondencia, ¿se dan cuenta, no? Guarda correspondencia de ecuación con el hecho atómico que estamos describiendo. Pero ¿qué pasa si un día, ¿no? La ven a la profesora de razonamiento verbal entrando a los hoteles de Rizo con el profesor de historia? ¿Qué pasa si, así como le pasó al gato Cuba, ¿no? ¿Qué pasa si ven a la profesora entrando con el profesor de historia de ustedes, a, a los hoteles de Rizo? ¿Va a haber correspondencia ahí? ¿Va a haber adecuación ahí? No, pues en ese momento ya no hay correspondencia, ya no hay adecuación. ¿Se dan cuenta? Porque no está representando el hecho atómico, ¿no? No está representando ese hecho atómico de la realidad. Por eso ese enunciado o esa proposición, el profesor de filosofía y la profesora de razonamiento verbal son enamorados parejas, es como tu ex, falso, ¿no? O falsa, ¿no? Y eso va a traer como consecuencia lo siguiente, que para Wittgenstein, aquellos enunciados que no representan adecuadamente la realidad, es decir, que no representan adecuadamente el mundo, son enunciados que carecen de sentido, ¿no? O no tienen sentido simplemente, ¿no? Es como si yo dijera, por ejemplo, el profesor de economía traga sables. Cuando yo digo ese enunciado, el profesor de economía traga sables, ¿tiene sentido? No tiene sentido, es algo absurdo, algo tonto, ¿no? Que yo diga el profesor de economía traga sables. Es absurdo. No representa ningún hecho atómico de la realidad. Por eso Wittgenstein, todo enunciado que no representa, todo enunciado que no representa ningún hecho atómico es carente de sentido. No tiene sentido. Y ahí están todos los enunciados de la metafísica. Como por ejemplo que yo diga, el ser es infinito. ¿Qué hecho atómico me representa que el ser es infinito? ¿O qué hecho me dice que la, la sustancia es la esencia de las cosas? No está. O que yo diga, el alma es inmortal, ¿no? ¿Dónde está el alma que sea inmortal en el hecho atómico? O que yo diga, Jesucristo superstar es el principio de las cosas. ¿Dónde está Jesucristo superstar supuestamente en el mundo? No hay ningún hecho que lo representa. Por eso esos enunciados que no representan hechos, pues carecen de sentido, ¿no? Y aquellos que son totalmente absurdos, como ese que les dije, el profesor de economía traga sables, es un enunciado sin sentido. ¿Se dan cuenta? Que Wittgenstein delimita el mundo con el lenguaje. Todo lenguaje que se puede expresar correctamente guardando correspondencia y isomorfismo, me representa el mundo. Pero aquellos enunciados que no guardan correspondencia con ningún hecho atómico, como el profesor traga sables o el ser es infinito, no me representan el mundo, no me significan nada, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? Eso es lo que plantea el primer Wittgenstein, que es el Wittgenstein del Tractatus, ¿no? Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasa con el segundo Wittgenstein? El segundo Wittgenstein, bueno, creo que ya le avisaron a la profesora, ¿no? Me llegó un mensaje, ¿no? Ustedes rápidos son, ¿no? Tirando dedo, ¿no? Un ratito, un ratito. Creo que es la profesora que me mandó un mensaje ahorita. En el teléfono. Ya. Bueno, vamos a continuar. Vamos con el segundo Wittgenstein mejor. Vamos con el segundo Wittgenstein, ¿no? El segundo Wittgenstein es el famoso Wittgenstein de las investigaciones filosóficas y realiza este famoso giro pragmático, ¿no? Este giro pragmático es porque hace hincapié en los lenguajes ordinarios, ¿no? Este segundo Wittgenstein se da cuenta pues que el lenguaje lógico no es el único lenguaje para representar correctamente el mundo. Ojo con eso, ¿no? El segundo Wittgenstein
se da cuenta que el lenguaje lógico no es el único lenguaje para representar el mundo. Se da cuenta que hay otros tipos de lenguaje, hay otros tipos de lenguaje que usa el ser humano para poder representar el mundo, ¿no? Y ahí es donde va a decir, pues, que haciendo hincapié en estos tipos de lenguaje, podemos tranquilamente aclarar los malentendidos, ¿no? Por eso para este segundo Wittgenstein, la filosofía, o mejor dicho, para este segundo Wittgenstein, en la filosofía hay malentendidos, ¿no? Hay problemas, ¿no? Filosóficos, pero son básicamente, como va a decir el segundo Wittgenstein, por el mal uso del lenguaje, ¿no? Por el mal uso del lenguaje es que se dan estos malentendidos en la filosofía, ¿no? Por eso él va a decir que la filosofía tiene como finalidad, ¿no? La de resolver estos problemas filosóficos estudiando los usos del lenguaje, ¿no? Porque él se da cuenta que como hay muchos tipos de lenguaje, a veces pasa la confusión de que algún tipo de lenguaje se mezcla con otro y todo termina siendo un malentendido. Y eso termina afectando, por ejemplo, la filosofía. Entonces, la tarea de la filosofía para el segundo Wittgenstein va a ser, pues, solucionar estos problemas filosóficos, usando, ¿no? Estudiando, mejor dicho, los distintos tipos del lenguaje, ¿no? Por eso él se da cuenta, como les decía, que haciendo pues una crítica a su primer planteamiento filosófico, que la lógica no es el único lenguaje consentido, ¿no? No es el único, ¿no? La, es cierto que la lógica nos permite representar el mundo, pero no todo, ¿no? Hay otros lenguajes que también nos permiten representar el mundo, ¿no? Por eso, él nos va a hablar de esto de acá, ¿no? De los juegos de lenguaje. Wittgenstein va a decir lo siguiente, no, yo metí la pata, ¿no? El lenguaje lógico no es el único lenguaje consentido que me permite representar el mundo. Hay distintos tipos de lenguaje consentido que me permiten representar el mundo. Y escucha, esos distintos tipos de lenguaje que me permiten representar el mundo, a él los llama, esos tipos de lenguaje, los llama con el nombre de juegos de lenguaje. Por eso no olvides, a esos distintos tipos de lenguaje los llama Wittgenstein como juegos de lenguaje. Profe, ¿qué son juegos de lenguaje? Son los distintos lenguajes que tiene el ser humano. ¿Por qué lo llama, profe, entonces como juegos de lenguaje? Porque él considera que todo tipo de lenguaje funciona como un juego. ¿Por qué? Porque tiene sus propias reglas, sus propias normas a seguir, donde el significado de cada palabra, de cada término, de cada lenguaje, funciona de acuerdo con su uso del lenguaje. Profe, ¿cuáles son esos tipos o juegos de lenguaje que el segundo Wittgenstein considera que también representan con sentido el mundo? Esto de acá. Estos son ejemplos de juegos o tipos de lenguaje. El primero, que tiene que ver con la descripción de un objeto, es un juego o tipo de lenguaje científico. El de relatar un suceso tiene que ver con un tipo o juego de lenguaje literario. El de recitar un poema, por ejemplo, a su profesora de razonamiento verbal para conquistarla, es un juego o tipo de lenguaje poético, de la poesía. Inventar una historia es un juego o tipo de lenguaje de la imaginación. Actuar en el teatro es un juego o tipo de lenguaje teatral, ¿no? Maldecir, así como hacen ustedes cuando no ingresan, tiene que ver con los valores, es un juego valorativo. Hacer un chiste, como hace tu profesor de historia, es un juego tipo de lenguaje que tiene que ver con el humor, ¿no? O el de suplicar, ¿no? Tiene que ver con la moral, así cuando uno ingresa, le pide, papá, otra oportunidad, ya decía, aunque sea en el próximo mundial ingresaré a la uni, pero ya, dame otra oportunidad, ¿no? Eso tiene que ver con la moral, ¿no? Con los valores también, ¿no? O el de rezar, ¿no? Ahora que mañana es tu examen, vas a estar rezando toda la noche porque no se ha estudiado ni nada en la semana, ¿no? Pero todos estos tipos de lenguaje
son los que Wittgenstein llama juegos de lenguaje. ¿Y por qué los llama así? Como les dije, porque cada uno funciona como si fuera un juego, donde cada tipo de lenguaje posee sus propias reglas, sus propias normas, donde el término de sus palabras funciona de acuerdo con su uso del lenguaje. El uso del lenguaje determina el significado de las palabras en cada tipo de lenguaje. Un ejemplo, imaginemos que mi sueño de ser el enamorado de su profesora de razonamiento verbal se cumple. Entonces, como yo ya soy su enamorado, le puedo escribir, por ejemplo, una cartita de amor, ¿no? Y le digo, por ejemplo, el amor o tu amor, por ejemplo, tiene alas en un atardecer, ¿no? Tu amor tiene alas en un atardecer. El término amor, en este caso, tiene un significado totalmente distinto a otro tipo de lenguaje, porque en este caso, este enunciado, tu amor tiene alas en un atardecer, estamos en un tipo o juego de lenguaje poético. Pero si ella un día me dice, toda molesta, porque encontró en mi celular un mensaje de la profesora de lenguaje, me dice, hoy no haremos el amor, hoy no haremos el amor. En este caso, el término amor ya tiene otro significado, porque ya estamos en otro tipo de lenguaje. Y en este tipo de lenguaje su uso es el que determina el significado. Por eso, en este caso, cuando me dice, hoy no haremos el amor, estamos en un lenguaje o juego de lenguaje imperativo, ¿no? De mandato, orden. Pero si un día ella me termina, o yo me deprimo, me voy al psicólogo, así como ustedes iban al psicólogo en el cuarto piso porque no ingresaban en la CEPREUNI, y el psicólogo me dice, el amor es un afecto que mueve el ánimo del ser humano, el amor es un afecto que mueve el ánimo del ser humano. En este caso, el amor, obviamente, el término amor ya tiene otro significado, que depende de su uso, porque estamos en otro juego de lenguaje, que es el juego de lenguaje poético, perdón, psicológico, ¿no? El propio de la psicología. Ese es el segundo Wittgenstein. Ahora vamos con el movimiento del Círculo de Viena, ¿no? Con el movimiento del Círculo de Viena. También no se olviden, por si acaso, uh-huh, uh-huh, ya, por si acaso, creo que la profesora está mandando un mensaje, no, no es la profesora, ya, sigamos. El Círculo de Viena también es conocido con el nombre de neopositivismo lógico, también es conocido con el nombre de positivismo lógico y también, por si acaso no les vayan a agarrar en admisión, con el nombre de empirismo lógico, ¿ya? Y el Círculo de Viena, que ya estamos pues, que es una especie de continuación del movimiento analítico, ¿no? Incluso muchos historiadores lo clasifican como parte también del movimiento analítico, pero el Círculo de Viena estuvo principalmente conformado, ¿no? Formado por matemáticos, lógicos, filósofos, científicos, ¿no? Como físicos, químicos, por ejemplo, pero que tenían el interés por reflexionar sobre temas filosóficos, específicamente de reflexionar sobre la filosofía de la ciencia, que a partir de ellos se va a nombrar ya no como filosofía de la ciencia, sino como la famosa epistemología. Y aquí aparecen pues pensadores intelectuales, filósofos, matemáticos, científicos importantes como Maurice Schlick, Rudolf Carnap, Karl Hemper, Hans Hahn, Viktor Kraft, Otto Neurath, Alfred Ayer, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Hilary Putnam, por ejemplo, ¿no? Pero el más importante de todos ellos es este de acá, Rudolf Carnap, ¿no? Y todo este movimiento analítico, no lo olviden, como van a estar influenciados por el movimiento analítico de Frege y de Russell,
van a tener este interés por la lógica, ¿no? Van a seguir pensando que la lógica proposicional es un gran instrumento para solucionar problemas no solamente filosóficos, sino también científicos. Pero ojo con este dato. También estuvieron influenciados por Wittgenstein. Por eso cuando te pregunten en el examen, el Círculo de Viena estuvo influenciado por el primero o el segundo Wittgenstein. ¿Por el primero o el segundo Wittgenstein? ¿Tú qué respondes en ese momento? ¿Estuvo influenciado por el primero o el segundo Wittgenstein? ¿Tú en ese momento marcas con seguridad, así como que el Real Madrid va a ganar hoy la Champions? La respuesta es por el primer Wittgenstein. No lo olviden. El Círculo de Viena estuvo influenciado por el primer Wittgenstein. Es decir, va a seguir con esta idea de que el lenguaje lógico me permite aclarar problemas filosóficos. Por eso ellos dicen que hay que hacer un análisis lógico del lenguaje en la filosofía y en la ciencia para aclarar y solucionar los problemas, ¿no? Incluso por la influencia, ¿no?, de la ciencia y del positivismo de Comte, van a hacer hincapié en el criterio de que para comprobar el conocimiento que tenemos hay que comprobarlo de manera empírica. Por eso acá va a partir la idea de la famosa verificación empírica. Es decir, para el movimiento del Círculo de Viena, todo conocimiento o toda idea es correcta si se expresa en términos lógicos, es decir, se expresa en los términos de la lógica. Y dos, si se puede comprobar empíricamente. Si cumple esos dos, entonces es un conocimiento válido, correcto, tanto para la filosofía como para la ciencia. Pero aquellos enunciados que no se pueden representar con lenguaje lógico, ni mucho menos se pueden comprobar empíricamente, pues como diría el primer Wittgenstein, carecen sentido. Por ende, no sirven ni para la filosofía ni para la ciencia. ¿Y cuáles son, profe, esos enunciados que el Círculo de Viena va a rechazar porque no se pueden representar con el lenguaje lógico ni se pueden verificar en la experiencia? Esos son los enunciados de la metafísica, como la famosa metafísica que plantea Martin Heidegger en esa obra monumental llamada El ser y el tiempo. Como esos conceptos de el ser es infinito, la nada nadea, la temporalidad, la maduración del tiempo, o el Dasein es arrojado al mundo, como esos enunciados metafísicos no se pueden verificar empíricamente, todo el movimiento analítico termina por rechazarlos. Los considera como el primer Wittgenstein carente de sentido. Pero Carnap, además de eso, va a plantear esta famosa idea del famoso fisicalismo, ¿no? Con el famoso fisicalismo va a sostener lo siguiente. Obviamente que estamos en la época donde la ciencia física ha desarrollado o ha conseguido grandes descubrimientos, grandes avances, ¿no? Por ejemplo, estamos en la época donde aparece, por ejemplo, Albert Einstein y plantea su famosa teoría de la relatividad, ¿no? Por eso hay toda una conmoción filosófica y científica alrededor de conceptos importantes como el espacio y sobre todo el tiempo. Por eso no es casual de que haya obras filosóficas como, por ejemplo, El ser y el tiempo de Heidegger o El ser y la nada, por ejemplo, de Jean-Paul Sartre, que reflexionan sobre la temporalidad, que reflexionan sobre lo que es el tiempo para el ser humano. Eso no escapa para Rudolf Carnap y también es influenciado por la ciencia física. Por eso él va a sostener en el famoso fisicalismo que plantea, o mejor dicho, el fisicalismo que sostiene que el lenguaje y el método de la ciencia física son el lenguaje y el método para las demás ciencias. Es decir, las demás ciencias como la matemática, la química, la biología, deben imitar, deben copiar los enunciados, los lenguajes, los conceptos, los métodos de la ciencia física. Incluso, obviamente, por toda esa tradición científica que comienza con Galileo, Newton, hasta la época de
siglo XX, consideran pues que el lenguaje de la física es un lenguaje matematizado que parte del mundo empírico, ¿no? Eso es básicamente influencia de todo lo que se conoce como la ciencia moderna, ¿no? Pero lo importante acá es rescatar que Carnap considera que la única ciencia que nos permite lograr progreso, que nos permite lograr desarrollo, es la física. Por eso hay que imitar no solamente su lenguaje, sus conceptos, sus ideas, sino también su metodología, su método, las otras ciencias. Eso debe imitar las otras ciencias. En otras palabras, el lenguaje de las otras ciencias, ¿no? Los conceptos, los términos de las otras ciencias deben traducirse en el lenguaje de la ciencia física. Pero ahí no acaba todo. En ese famoso fisicalismo, él plantea la idea de que hay dos verdades o dos tipos de conocimiento que surgen. Las verdades formales y las verdades de hechos. Las verdades formales son los enunciados de las ciencias formales, como la matemática y la lógica, que son enunciados que no necesitan demostración empírica, simplemente una demostración lógica, porque son totalmente correctos, verdaderos, ¿no? Como decir, por ejemplo, el triángulo tiene 3 lados. Es un enunciado de la ciencia formal que no necesita verificación empírica, ¿no? Es totalmente correcto. Pero las verdades de hechos son enunciados de las ciencias empíricas, como la física, química y biología. Pero estos sí necesitan ser corroborados, comprobados empíricamente, porque no necesariamente son verdaderos. Y acá viene el ejemplo que él mismo plantea. Los cisnes son blancos. Los cisnes son blancos. El problema para Carnap es cómo verificamos que los cisnes son blancos. Y él va a decir que para demarcar la idea de que los cisnes son blancos, hay que verificarlo empíricamente. Yo tengo ese enunciado, los cisnes son blancos o todos los cisnes son blancos, voy a verificarlo empíricamente. ¿Cómo hago? Me voy a los hábitats de América y busco ver cisnes blancos. Y así es, veo cisnes blancos. Me voy a los hábitats de Europa y busco ver cisnes blancos. Y así es, veo cisnes blancos. Me voy a África y también veo cisnes blancos. Me voy a Asia y también veo cisnes blancos. Ese hecho de que un montón de casos particulares repiten y repiten y repiten lo mismo, así como ustedes repiten y repiten y repiten tantas CEPRES, eso me da la seguridad, la certeza, ¿no? La probabilidad, mejor dicho, de poder predecir y afirmar de que en hábitats que no he ido, que no he visto, como en Oceanía, también debe haber cisnes blancos. Ese es el famoso criterio de demarcación que plantea Carnap, que es la famosa verificación empírica. En tanto más casos se acumulen, se repita, me da la probabilidad de poder afirmar, sostener que en hábitats que no he ido, que no he visto, por ejemplo, también hay cisnes blancos. Pero Popper se da cuenta que ahí hay un error, ¿no? Hay un error. Y va a decir, no, tu método está equivocado. Lo que debe seguir es el famoso falsacionismo. ¿Y cómo es eso? Ya no buscar, pues, que los casos se repitan, sino más bien buscar un contraejemplo. Profe, y si no encontramos ningún contraejemplo, está bien, no hay problema, es correcto el enunciado, por el momento. Pero si llegamos a encontrar un contraejemplo que refute ese enunciado de, por ejemplo, los cisnes son blancos, no nos podemos ayudar como ustedes cuando no ingresaron el siglo pasado, sino buscamos más bien un enunciado que abarque los casos anteriores, los cisnes blancos, y el caso del contraejemplo del cisne negro que apareció, por ejemplo, en Oceanía. Y así mejorar este enunciado. Por eso Popper va a decir, la ciencia parte o avanza, mejor dicho, a través del ensayo y el error. Nos podemos equivocar, pero podemos perfeccionar esa idea. Y eso parte del hecho de usar como criterio de demarcación el famoso falsacionismo, es decir, buscar un contraejemplo, ¿no? Bueno, muchachos, nos ha ganado el tiempo, con las justas hemos llegado. Bueno, voy a darle las claves antes de irnos a ver el partido. La 1, avión, 1 avión, 1 avión, 1 avión, 2 casa, 2 casa, 2 casa, 2 casa, 3 avión, 3 avión, 3 avión, 4 enano, 4 enano, 4 enano, 4 enano,
5 también enano, 5 también enano, 5 también enano. 6 casas, 6 casas, 6 casas, 6 casas. 7 avión, 7 avión, 7 avión. 8 enano, 8 enano, 8 enano. 9 avión, 9 avión, 9 avión. Y 10 beso, y 10 beso, y 10 beso, y 10 beso. Bueno, muchachos, eso es todo. Espero que mañana les vaya bien en su examen y puedan cumplir su sueño de ser cachimbos COVID nueva cepa y que les vaya bien el examen, ¿no? Y esperamos que hoy día gane el Madrid. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense. Nos vemos. Chao, chao.